Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarles. Mi nombre es Raúl Álvarez. Soy estudiante de Administración Pública de la SAT. Actualmente en Bucaramanga estoy cursando dicho semestre de la universidad y quiero hoy compartir con ustedes este taller de la materia de filosofía basado en una lectura de Forest Gerard, Las prácticas y tradiciones científicas, donde básicamente se habla de qué es la ciencia, que quizás es una casualidad que los científicos y los militares estén aliados, interrogantes como esos que deja abierto en dicha lectura para poder de pronto nuestro pensamiento expandirlo basándonos en el concepto real de qué puede ser la ciencia. ¿Será que la misma ciencia es en todos los lugares y están por ende siendo universales? Es ahí donde también tenemos que entrar a determinar si la ciencia es la misma que se da en el Oriente Medio, en el Oriente del mapa del mundo, o es diferente aquí para los lados de Latinoamérica, Colombia como tal. ¿Por qué surge una pregunta donde las investigaciones, aunque muy teóricas, son pagadas por el Pentágono en Estados Unidos? Eh, Esos son comentarios o esa es la lectura que deja nuestro amigo Forrest Gerard, filósofo, donde a principio de los tiempos él especifica de que se consideraba tan sagrada la ciencia como la religión y aún en ocasiones mucho más sagradas que la misma religión. Entonces, en su tiempo fue formado con la idea de que la existencia de la ciencia era eterna, como en el siglo XVIII, como el amor, la amistad y la especie animal. Eh, la teoría de la evolución no tenía ningún peso evidencial, ningún criterio en su momento. Quizás el miedo o de abstenerse a la evolución en su época era considerado de que no tenía algo que marcara esa diferencia para ese momento. Pero vemos ahora cómo los niños parecieran que nacieran con la informática, con un chip desde su vientre, y es por ello que surge la impresión o el siguiente comentario de que un mundo muere para dejar lugar a otro. Y básicamente vemos cómo ha evolucionado la raza, el ser humano, desde muchos aspectos sociales, científicos y demás, ya que tenemos la capacidad de seguir evolucionando. Basado a las historias del antropólogo Bruno Latour, en la lectura podemos conocer sobre aquel explorador, conquistador, que murió en las islas buscando siempre tener un conocimiento oral, un conocimiento escrito y que llevaba a su ayudante, donde el ayudante sí volvió con sus cuadernos y sus canacos. Es por eso donde esos cuadernos garantizaba o brindaban en su época información y actualmente la compartía con la cultura de aquellos exploradores de esa época. No correspondían al mismo, quizás al mismo objetivo, porque basado en ello buscaba siempre la primera, el rigor y quizás el conocimiento científico, la cultura escrita, buscaba eso. Y la segunda, que es la oral, buscaba otro tipo de universo mucho más abierto e incomprensible por aquellos intelectuales. Ahí es donde se distingue entre el tipo de la cultura, de la imposición y la ligada a un punto de vista particular a nuestros conciudadanos. Se conoce sobre un proceso frío y de objetivización que por contacto íntimo, hoy por hoy, tenemos como ejemplo a un aldeano acortejando a su futura mujer con la rama o la flor de un árbol, pero no es un árbol cualquiera, quizás
es un árbol, es un roble, entonces el conocimiento que tiene aquel aldeano enamorado, aquel aldeano que conoce de aquel árbol, es muy diferente al que tiene quizás un carpintero moderno o que quizás una persona particular hoy por hoy tiene, ya que para el carpintero moderno, el cual solo le cuenta la funcionalidad del árbol, él básicamente está haciendo más esa relación funcional donde solo cuenta el individualismo. Lo que quiere, lo que le importa es el precio realmente a aquel carpintero moderno, dejando a un lado la historia, dejando a un lado la verdadera alma de ese árbol, quizás lo que sirvió ese árbol en muchas, quizás diversas oportunidades de unas parejas, de apostarse debajo de ellos y quizás esa sombra, quizás vivirla de tal forma de que el carpintero moderno no lo logra extinguir. Así, el mundo del individuo insertó en su red de relaciones donde es diferente el mundo científico que mira las cosas sin preocuparse de su sentido ni de su alma. Quizás hoy por hoy el universitario tiene impregnado el chip de su red relacional porque hacen parte de la ciencia moderna, quizás donde ya no ven ni conocen con como sus ancestros, donde aquellos ancestros tenían esa la capacidad de ver diferente como los que hoy por hoy ven las cosas más objetivamente, independientemente de su alma. Entonces la ciencia ha cambiado nuestro mundo. La ciencia inclusive, los objetos son diferentes. En el universo precientífico tradicional, una silla es la silla de alguien, hecha por alguien y para alguien. Objeto y sentido no son separables en el universo precientífico. Si miramos en el mundo científico e industrial, hoy por hoy está el objeto silla y se podría decir que junto a ella está el sentido. Simplemente buscan de pronto mirar que ese elemento cumpla una función donde se vea retribuido económicamente o se vea retribuido el para qué esa silla. Entonces vemos la revolución de la manera, en la manera de mirar las cosas, de mirar mucho de pronto los elementos que nos es útil. En el mundo científico técnico, el cirujano, por ejemplo, opera o va a operar a el dedo de un pie y quizás no ve más allá. Tiene entonces una mirada profesional, quizás es una mirada más de disciplina, más objetiva, donde adecuada para esta situación, pero antes de la división de los conocimientos en las disciplinas no era un dedo del pie lo que operaba, sino a una persona. Y entonces esta diferencia entre los dos mundos aparece claramente con la institución, donde la podemos llamar la escuela moderna, donde quizás algunos estudiantes no quieren perder el alma del mundo. Quizás algunos estudiantes quieren ser un poco más eh, integrales, que más objetivos o disciplinados en aquella mirada. Por ejemplo, no viendo en el árbol más que la viga, llegar al carpintero a ser muy eficaz. Como carpintero, mirar al mundo como un objeto concede un poder remarcable, al igual que el comerciante obtendrá un excelente provecho, donde lucrativamente se llenarán y buscarán cada día crecer económicamente. En cambio, los conocimientos son siempre maneras de ver ligadas a un lugar y a una perspectiva individual. Lo mismo ocurre cuando se trata de definir lo que se considera como funcionalidad, pertinente o eficaz. Todo depende del objetivo.
de lo que se quiere o para qué quiere esa objetividad. Lo que nosotros llamamos ciencias se caracteriza, entre otras cosas, por una aproximación donde lo afectivo y lo personal son poco valorados en provecho de una estandarización o normalización. Así la ciencia moderna es la causa lenta modificada de la mirada. Hoy por hoy la ciencia moderna busca quizás que nuestra mirada sea centrada en algo objetivo. Con esto se ha perdido y se ha ganado al mismo tiempo, a la vez, donde tenemos no ser más que números, pero al mismo tiempo tenemos miedo de perder nuestras capacidades para controlar nuestra existencia. Entonces, ahí se puede empezar a despejar las dudas que en un inicio del video colocábamos sobre la mesa, basándonos en qué relación puede tener la parte científica con la parte militar. Si cada día para mejorar la proyección militar o la operacionalidad de la parte militar, pues buscan hacer aliados con la parte científica, donde vemos hoy por hoy dos miradas, una dulce, humana y abierta, pero algo ingenua. La otra calcula y planifica, llegando a ser bastante dura, quizás bastante cruel. Gracias a esta, los conquistadores han colonizado y dominado el planeta, donde vemos que la civilización científico-técnica, que es la nuestra, es como todo lo humano, ambigua. Ahí se dan la mano lo mejor y lo peor. Vemos o volvemos a la pregunta si la ciencia es universal. La ciencia sencillamente constituye una manera particular de ver las cosas. Y esta aproximación es tan poderosa que se ha podido ser impuesta en todo el mundo. Sin embargo, el costo ha sido la pérdida de los valores y el desarrollo de otros. No existe definición absoluta sobre las ciencias, solo han sido alegatos para imponer un punto de vista o para justificar una actitud. No existe definición absoluta. Las ciencias pueden ser llamadas quizás universales, igual que el inglés, que es un idioma universal. Es decir, con la ayuda de una dominación económica, política, militar. En otro sentido, las ciencias son subjetivas, parciales e interesadas. Aquí culmino de pronto el resumen o la síntesis de la lectura que en un inicio compartía con ustedes de nuestro filósofo Forest Gerard, basado en las prácticas y tradiciones científicas. Fue un placer haber hecho con ustedes una exposición del entendimiento de dicha lectura. Que tengan un excelente día.